Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH e da RH Magazine. Eu sou Cristina Martins de Barros, diretora editorial da RH Magazine e fundadora do IRH. Este é o nosso ponto de encontro para falar sobre os temas mais importantes e pertinentes da gestão de pessoas para todos os profissionais de RH, para quem estuda recursos humanos ou para quem se interessa sobre estes temas de gestão de pessoas. Deixo desde já o convite para nos seguirem nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, ou ainda para nos seguir na sua plataforma de podcast preferida. Hoje vamos falar de recrutamento e das tendências de 2025 neste setor e tenho comigo para responder aqui às minhas perguntas o Álvaro Fernandes, diretor do Page Group em Portugal. Olá Álvaro, boa tarde, Cristina, obrigada por te juntares a nós. És profissional de recrutamento, ou seja, sabes muito deste setor e obviamente a minha primeira pergunta é fácil, é que tendências é que há em Portugal, que setores estão a recrutar mais, o que é que podemos esperar aqui dos próximos meses? Bueno, tenemos un mercado con una componente internacional muy inestable, donde estamos todos pendientes de lo que va a pasar fuera, pero internamente lo que hemos visto nosotros desde Page Group, desde Michael Page, é que a procura de profesionais continúa de forma bastante estável. Vemos que hay muchas empresas a reclutar, tenemos muchos clientes que continúan a pedirnos especialistas en áreas muy concretas y continúa una tendencia que vimos ya en el año pasado y es que reclutar está a ser más difícil de lo que era los años anteriores. Y los reclutamientos no se concretizan de forma tan clara o tan rápida como pasaba. Porque tenemos muchas y vemos muchas ofertas rechazadas porque hay un mismatch entre las necesidades de los clientes y las necesidades de nuestros candidatos. Por eso es un mercado donde vemos que continúa a haber oportunidades. Sectorialmente hay sectores que están peores, más tocados, como puede ser el automasao. Sabemos que el sector automóvil está a sufrir inmenso, pero tenemos otros sectores que continúan con fuerza, desde sectores como la construcción, donde ainda una fuerte procura, las tecnologías de información. Mismo que existiera en el pasado un pequeño momento de reestructuración, vemos que continúa una procura más pequeña pero estable. Y luego tenemos sectores como el retallo, que también tuvo un pequeño arrefecimiento en el último año y que vuelta ahora a estructurarse y contratar. Con lo cual, bueno, vemos que hay algunas oportunidades y que continúa una guerra pelo talento. E setores como, estou a lembrar da energia, dos green jobs e todas essas novas funções, continua a haver muitos pedidos nesta área? Eu creo que tivemos unos años donde vimos un auge gigante de este tipo de áreas y muchas empresas entraron no mercado. Vimos también el tema do hidrogenio, sí. Pero son sectores donde continúa un crecimiento, pero no ha sido tan exponencial como vimos en los últimos años. También yo creo que, y este es un tema que tenemos que ver cómo va a afectar, pero el cambio de política en los Estados Unidos es muy probable que faça con que el crecimiento y un gran investimento en este tipo de áreas no sea la prioridad número uno de muchas empresas. Segunda cosa, con el tema de la guerra de Ucrania, hemos visto que cuando la energía pasa a ser un bien escaso, rápidamente las prioridades ya no son ir únicamente a energia verde, sino ter energia. Ter energia, efectivamente. Mesmo sendo do petróleo ou do carvão, é importante ter energia. Mas, por acaso, e é obviamente tudo isto muito, muito recente, mas achas que acabaram todas
este ambiente que só se falava de sustentabilidade e de diversidade e inclusão, e nós em recursos humanos vivemos muito isso, em que não é só falávamos, mas se falava cada vez mais de diversidade e inclusão, de sustentabilidade, de tornar as empresas todas sustentáveis. Achas que vai haver aqui um travão grande com o que nós vemos nos Estados Unidos? Yo creo que, a ver, estamos a ver ya en los Estados Unidos, estamos a ver una tendencia clara en las empresas y hemos tenido anuncios desde la toma de posesión de Donald Trump. Hemos visto ya varias empresas multinacionales grandes a anunciar la parada, y grandes bancos incluso, a parada de estas políticas de diversidad e inclusión. Yo veo una diferencia en Europa. En Europa, las directivas europeas sobre diversidad e inclusión continúan y ainda no hemos visto ningún movimiento de ese tipo. Entonces yo creo que está teniendo una influencia grande en los Estados Unidos a día de hoy. No hemos podido ver que en el resto de Europa, o en Europa, el resto del mundo, esto ya tenía convertido en una realidad. Lo mismo pasa con las políticas de sustentabilidad. Hay una directiva europea que en principio tiene que ser traspuesta en las políticas nacionales, en las legislaciones nacionales, y que en principio seguramente vamos a ver en los próximos años. Es verdad que teníamos tido en los últimos años un aumento en pedidos de reclutamiento de personas de sustentabilidad, ¿vale? Para procesos de sustentabilidad, para esa transformación sustentable. Y en los últimos meses esto no ha sido la prioridad número uno de las empresas. Também é tudo muito recente, se calhar temos que esperar um bocadinho para ver. Vamos abordar aqui muitos temas, ou pelo menos alguns, porque não temos muito tempo, e um tema que costumamos falar sempre é, perante a escassez de talento, às vezes as empresas são obrigadas a recrutar pessoas com um nível salarial mais elevado do que outras pessoas que já lá estão há muitos anos. Como é que tu vês isso? Como é que se pode gerir essa diferença? Bueno, hay un problema claramente que existe en un mercado. A día de hoy, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es otra de estas políticas europeas, otra de estas directivas europeas, política de transparencia salarial que ven para el próximo año, 2026. También tengo aquí esa pregunta. Para junio de 2026. y esto va a hacer que sea muy claro y muy visible cuáles son las bandas salariales que se están a practicar dentro de una empresa. Está claro que dentro de esta política de transparencia salarial no significa que no existan excepciones dentro de una política, pero en general va a ser más visible para todos y más transparente. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? La primera cosa es, una de las principales cosas que hace que las personas salgan de un proyecto, sentir que no están bien pagados. Y cuando analizamos, es verdad que analizamos y vemos cuáles, nos hacemos nuestros estudios y vemos cuál es el porcentaje de personas que salen por un tema de flexibilidad, por un tema de salarial. El salario es uno de los puntos más importantes, ¿vale? De la misma forma que la forma de atraer al talento, la premisa más importante no es la flexibilidad, es el salario también. Con lo cual, es difícil cómo compaginar esto, pero yo creo que tenemos que trabajar todos. Estamos todas las empresas en Portugal. Tenemos que crear una equipa en nuestra parte de consultoría, de Michael Page Consulting, dedicada únicamente a ayudar a nuestros clientes a preparar esta nueva política de transparencia salarial. Porque es muy difícil. Nos propios estamos a hacer este trabajo y te das cuenta de que existen diferencias que tienes que ir poco a poco preparando para que el día en el que ya finalmente avances con esta política y con esa transparencia esté ya todo en su sitio, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede conseguir? Lo que estamos a ver, que es que tienes muchas empresas que están a hacer propuestas salariales más bajas de lo que estábamos viendo en la época post-COVID, donde los salarios que estaban ofreciendo eran unas subidas importantes, porcentualmente se hacían grandes propuestas, y ahora probablemente en preparación de esta política salarial. Y por otro lado, teniendo en cuenta que la situación económica no es tan boa como era en los últimos años, todo el mundo está con más cuidado a la hora de hacer propuestas. Con lo cual yo creo que es intentar crear una equidad que va a ser necesaria, que va a ser obligatoria, ya no es necesaria, obligatoria, donde si quieres traer personas que traigan un conocimiento muy bon y que estén al mismo nivel
que las otras personas que están en la empresa tendrás que subir el salario de las personas que fican dentro de la empresa, porque además si no, acabarás por perderlas. Segundo, habrá que crear una política salarial donde tengas los diferentes layers y donde tú puedas incluir a las personas en uno u otro layer para asegurar que realmente no existe una inconsistencia. Claro, porque o importante aqui é isso que tu disseste, da consistência, ou seja, porque na nova lei da transparência salarial as bandas salariais vão ser públicas, vamos ter que as expressar, e não quer dizer que não haja diferença, tem é que estar bem consistentes e explicadas, porque é que uma pessoa recebe X e outra pessoa com uma função aparentemente igual, que pode não ser igual, mas pode parecer aparentemente igual, recebe um valor diferente. Portanto, as empresas têm mesmo que se preparar, porque é já 2026, estamos, é já. Já, o tempo passa a volar. Já, exatamente. Tem que se preparar a transposição dessa, aliás, tem que se preparar a aplicação da diretiva que já está transposta. Disseste também um bocadinho que os profissionais agora estão mais receosos, provavelmente por culpa aqui do contexto internacional que vivemos todos, e é mais difícil aceitar mudar de funções. O que é que leva alguém a aceitar um novo desafio? É só um vencimento muito maior? No, claramente no. Claramente no. Es verdad que yo continúo a decir, porque nos últimos años, en la comunidad de los recursos humanos, donde nos trabajamos, hemos vivido un auge increíble de todo lo que no es salario, sino que es diversidad e inclusión, conciliación de vida personal y vida profesional, o bienestar, los beneficios, etc. Y esto es una parte esencial a día de hoy, es muy importante, pero a veces esquecemos, y yo muchas veces falo en entrevistas, en casos donde me dicen, oye, ahora ya lo más importante es la flexibilidad. Yo digo, no, ahora es mucho más importante de lo que era antiguamente, más importante continúa a ser el salario de una persona. Y lo que traba normalmente un salto de una persona para un nuevo proyecto, acostumbra a ser, no diría solo un salario, sino las condiciones económicas que incluyen beneficios sociales. Entonces, esto es el principal activo que hace mover a una persona. Independientemente, las personas a día de hoy están decidiendo moverse únicamente por salario. Yo diría, no. En general, las personas cuando van a hacer escolla de, salir de la empresa en la que están, normalmente suele ser por varias razones. Uno, porque no están felices en la empresa en la que están a trabajar. Dos, porque no están felices con el salario con el que están a recibir. O tres, porque consideran que no están a tener el desenvolvimiento que podrían tener en otra empresa. Existen otras razones, pero en general yo diría que son estas tres. ¿Cuál es el objetivo que tenemos que tener como empresas para poder atraer a ese talento? ¿Y qué es lo que hace que las personas digan, este proyecto sí, este proyecto obligado, más no estoy interesado? La primera cosa es tener una empresa, o sea, crear un proyecto que tenga el employer branding, el nombre apelativo de decir, oye, mira, ¿qué es lo que nos queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión como empresa? Y esto parece una cosa que no es importante, más es importante para que las personas más jóvenes, y no solo los jóvenes, también las personas más mayores, decidamos acercarnos a un proyecto para intentar saber más. Segunda cosa, por supuesto, poder ofrecer unas condiciones salariales interesantes para que las personas estén interesadas. Tercera cosa, a día de hoy el tema de la flexibilidad se ha convertido en un tema que se da por feito y que no es así en el 100% de las empresas en Portugal. En los últimos inquéritos que hacíamos veíamos que gran parte de las empresas del tipo en las que nosotros trabajamos están a ofrecer ya horarios, no diría solo horarios flexibles, sino modelo híbrido. Esto no es la realidad de todo el mercado portugués. El otro día veía un estudio que decía que 15% de las empresas portuguesas ofrecen el modelo híbrido. Está claro que aquí estamos a hablar de todo el volumen total de empresas portuguesas, donde tienes empresas muy pequeñas y empresas industriales, garagens, oficinas. Eu acho que é só agora já não me lembro do valor, acho que era 40% dos empregos é que podem ser eventualmente em teletrabalho ou em regime híbrido. A maior
maior parte, estamos sempre muito obcecados com o trabalho híbrido e o teletrabalho, mas a maior parte das pessoas tem que ir trabalhar mesmo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, cuando pensamos en el tipo de mercado en el que se mueve Michael Page y Page Executive, normalmente son perfis que existe esa posibilidad. Que existe la posibilidad de poder hacer un modelo híbrido. Y muchos de nuestros candidatos es que directamente ni se plantean la opción de analizar una posición si esto no está garantido. O sea, pero ni siquiera lo ven como un beneficio extra. Lo ven como una cosa normal, como una nueva parte del modelo económico y laboral. Entonces, es este tema de la flexibilidad que es una condición sine qua non y es un modelo de desenvolvimiento. Yo creo que si una cosa estamos a ver es que las personas quieren saber, uno, cuánto voy a ganar, cómo funcionan mis beneficios, y luego quiero saber cómo voy a desenvolverme dentro de esta empresa, cuál va a ser mi capacidad de crecimiento, qué me vais a ofrecer, qué tipo de formación voy a tener. Y son cosas que antiguamente no se planteaban en una entrevista de trabajo y a día de hoy vemos que muchos candidatos quieren saber, decir, ok, o inicio fica claro, ya sé lo que voy a hacer, pero quiero saber cuál es mi futuro dentro de esta empresa. Y por último, el tema del bienestar, del cómo se preocupa la empresa por mí, cómo va a conseguir hacer que yo pueda conciliar y que fique en una empresa que va más allá de utilizarme como un recurso, sino que piensa en mí como una parte de su proyecto y que quiere cuidarme. Claro, de forma holística. Por acaso, no outro dia estava a conversar com um diretor de recursos humanos que era de um share services e que tinha vários projetos, porque vendia projetos a várias empresas. E uma das medidas que ele tinha para saber, o que eles se aperceberam é que um colaborador que mudou de projeto no primeiro ano fica no mínimo 3 anos, ou seja, ali o indicador para a pessoa ficar é que tem que lhe dar a possibilidade de mudar de projeto durante o primeiro ano e meio. Okay. Mudando de projeto, essa pessoa fica mais tempo. Quem não teve essa possibilidade, porque não é possível também às vezes oferecer isso a outras pessoas, quem não teve a possibilidade de mudar de projeto, de evoluir durante o primeiro ano e meio, vai-se embora. Ya no. Y quien muda de proyecto fica más tiempo. Y normalmente va mudando esto en función de los sectores. Hay sectores que son más proclives a esto y otros sectores que son más complicados. Imagina una empresa industrial que claro, tiene nem sempre há novos projetos. Un financiero es más difícil de decir, un nuevo proyecto. Es un que control financiero no va a tener muchas posibilidades. Pero si tiene la posibilidad de desenvolverse profesionalmente, de crecer, de tener claro cuál es su futuro dentro de la empresa, de moverse internacionalmente en un momento dado, yo creo que ahí surgen oportunidades. Y hay una cosa que estabas a decir de los service centers. Portugal se ha convertido en un lugar donde vimos en los últimos años un crecimiento gigante de service centers, que ha sido una cosa muy boa para Portugal porque ha conseguido crear una cantidad de empleo y crear riqueza para Portugal. Estamos a ver en los últimos años, en los últimos meses principalmente, estamos a ver cómo la competitividad para esas posiciones más baixas dentro de un service center es muy alta y tienes países como India, Egipto, Turquía, que están a hacer a precios muy competitivos para ese nivel. Pero Portugal está consiguiendo posicionarse muy bien para aquellas funciones que son de más alto valor añadido. Dentro de no sería ser service center, sería el GBS. Entonces, estos servicios globales. Entonces, estamos a ver cómo cada vez más tenemos en Portugal responsables financieros para una región europea, responsables de recursos humanos que con funciones europeas o incluso mundiales. Y esto yo creo que es una cosa muy interesante para Portugal, porque históricamente estas funciones de soporte, cuando querían crecer, si crecían dentro de Portugal, la única posibilidad que tenían de poder continuar a crecer y a desenvolverse era salir. Ir para fora, exacto. Era ir para fora. A día de hoy puedes ficar con una responsabilidad que antiguamente estaba en Londres, en Frankfurt, en Madrid, en París o en Milán, desde Lisboa o desde Oporto. Y esto es una mudanza bastante interesante. Es verdad que los salarios que se practican no son los de Londres, Frankfurt, más son salarios muy buenos para el mercado portugués, ¿vale? Donde somos competitivos para traer aquí estas posiciones, porque tienes personas de muy alto nivel, con grandes responsabilidades, que han tenido grandes responsabilidades a base desde aquí, con salarios competitivos para ellos y altos para Portugal. Claro.
Sim, sim, estou a pensar várias empresas que têm aqui as funções em particular de RH, estou a pensar na Ovion, estou a pensar noutras que gerem para o mundo inteiro ou para uma zona do globo a partir de Portugal. Y ya no son solo empresas portuguesas, porque en las empresas portuguesas es más natural, porque al final la central está en Portugal, pero empresas multinacionales que de todas las posibilidades que tienen escogen que un responsable de recursos humanos para Europa esteja en Portugal, esto es un avanzo importantísimo para la comunidad de profesionales de recursos humanos, igual que existe lo mismo para finanzas y estamos a ver incluso para tecnología también, efectivamente. Sim, os profissionais são muito qualificados, já sabemos. Para voltar aqui à temática da flexibilidade, é evidente que os jovens nem sequer pensam numa coisa que não seja híbrida, se existe essa possibilidade, né? Nem sequer se nos passa pela cabeça que tenham aqui para o escritório todos os dias, das 9 às 5. Mas também temos visto, e em Portugal os números dizem-nos que ainda não é assim, mas temos visto a nível internacional que a tendência é regressar ao escritório. Como é que se faz? Primeiro, porquê? Porquê é que tu achas que lá fora, cada um tem a sua opinião, não é? As empresas, grandes empresas, estão a tentar que as pessoas regressem ao escritório? Eu creo que hay dos tendencias que son importantes. La primera es efectivamente decir, oye, a tener trabajo híbrido. Y vemos que trabajo híbrido en Portugal es una tendencia en crecimiento y que ya está en un tipo de empresas ya es relativamente estable. La cuestión es cuánto trabajo híbrido se hace. Porque durante una etapa, y nos na Michael Page hemos sido un ejemplo de esto, dimos libertad total a todas las personas. Y es difícil el momento en el que ves que dices, bueno, estamos a perder la cultura, estamos a perder el ADN y nos mismos nos dimos cuenta de que los nuevos consultores que venían, los new joiners, cuando entraban en la empresa precisaban de tener tiempo con consultores más senior, con los managers, con los directores, para aprender el negocio y para aprender cómo hacer un buen reclutamiento, etc. Entonces, después de hablar entre nos, y me lembro perfectamente de una reunión de management que hicimos, los propios managers, todos nos llegamos a la conclusión diciendo, es lo que nos están a pedir, nuestras propias personas nos están a pedir, precisamos de vosotros para aprender. Entonces, yo creo que esta necesidad de voltar al escritorio, pero la diferencia es voltar al escritorio al 100% o voltar al escritorio manteniendo un modelo híbrido. Y probablemente el modelo de 5 días a la semana desde casa, honestamente, yo no creo que sea el modelo que te permita crear una cultura fuerte, etc. Existen algunas empresas que lo consiguen y, sinceramente, son case studies y deberíamos aprender todos de ellos porque son unos genios para esto. Pero la mayor parte de las empresas es muy difícil. Necesitas el contacto humano para traspasar la información y para crear un sentimiento de equipa unida. Entonces, yo creo que hay que encontrar, y esta es la gran dificultad, hay que encontrar el modelo donde sea interesante para los trabajadores, para cualquiera de nosotros como colaboradores de empresas, sentir que tienes libertad para algunos días trabajar desde casa porque eres más productivo, porque sabes que no pierdes tanto tiempo en un tránsito de Lisboa, por lo menos, que es una locura. Y por otro lado, entendiendo y percibiendo, y esto es una cosa que yo creo que es un trabajo de juntar a las personas para que ellos propios lleguen a la conclusión de que realmente necesitan estar juntas. Claro. Y cuando los propios trabajadores falan y abren su alma con los otros colaboradores de la empresa, normalmente son ellos propios los que acaban por decir, es verdad que en el fondo no sabemos que tenemos que estar juntos. Claro, não sempre, mas e então nos recém-contratados para aprenderem na parte da formação é evidente que tem que aprender com os colegas. Yo por eso creo que una de las fórmulas que nos estamos a ver es el crear un modelo que va decreciendo, es decir, al principio tienes que estar 4 días en el escritorio, luego pasas a 3 días y luego finalmente ya puedes pasar a 2 días. Pero todo aquel manager que contrata a un junior tiene que estar lá con él, es que si no, le está a restar las oportunidades que entramos mucho antes de que existiera esto de este modelo híbrido,
tuvimos la oportunidad de tener un manager 5 días a la semana para Exatamente, ayudarnos. bater ali à porta e dizer, olha, tenho um problema, como é que isto se faz? Explica-me lá. Que se pode fazer online? Pode, mas não é a mesma coisa. Não, igual. Não é a mesma coisa. Voltando aqui à parte mais de contratação e de recrutamento, agora falamos sempre que o importante não é tanto o currículo, o curso ou assim, mas as competências. E falamos sempre em recrutamento por competências. Como é que se faz isso para recrutar? Como é que vocês estão a fazer? Bueno, la primera cosa, tenemos que ser honestos, ¿vale? y ver en qué punto estamos en función de los países o de las regiones. Uh-huh. El mundo anglosaxón está más evoluido en el sentido de reclutamiento por competencias, sin tener tanto en cuenta cuál es o curso o experiencia de las personas. Cuando nos juntamos a Europa, vamos viendo que cuanto más vamos para el sur, ¿vale? Esto va baixando, ¿vale? Uh-huh. Y si analizamos Portugal, España, Italia, vemos que el número de empresas que tienen la mente abierta, realmente no son las empresas, al final son los profesionales que están en esas empresas, son los directores gerais, los hiring managers que toman las decisiones. En muchas ocasiones ainda quieren ver, decir, pero si puedo escoger, quiero una persona que está a hacer exactamente lo mismo a mi concurrente, ¿vale? Y esto es una guerra total que tenemos nosotros como reclutadores para decir, abre la mente, vamos a intentar procurar personas que no sea única y exclusivamente un tema de tiene el currículum idéntico, porque donde nos consideramos que podemos aportar un valor a nuestros clientes no es únicamente en identificar quién es la persona de la concurrencia que hace exactamente lo mismo, sino es intentar procurar cuál es la persona que tiene el perfil que puede desenvolver esas funciones con suceso durante mucho tiempo una empresa de nuestro cliente. Entonces, ¿cómo llegamos lá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar bien cuáles son esas competencias necesarias para hacer el trabajo. Lo segundo es, una vez que hemos identificado esto, cómo trabajamos para asegurar que esos candidatos nos demuestran con factos, con su historia. No anúncio ou quando vais procurar, não, quero uma pessoa criativa, com espírito de equipa e não sei o quê. E o diploma não interessa, não é bem assim. Não é assim. No, a día de hoy en Portugal, insisto, en Portugal, pero no solo Portugal, más países, no es tan lineal. A día de hoy no es la realidad. O sea, nos vemos... en Londres, por ejemplo, tenemos clientes de banca que han contratado personas que han estudiado historia. Claro. Y esto es una cosa que yo en España y en Portugal no he visto. O sea, normalmente... Mas isso acho que se começa a ver, não sei, diz-me tu, nos estagiários. Por exemplo, há grandes empresas que já, pelo menos para estágios e para conhecer as pessoas, já vão buscar pessoas que tiraram, pois, a história, a geografia e não só pessoas do técnico ou da nova em gestão ou da católica, com todo o respeito pelas outras, que nessa parte dos estagiários vão buscar perfis diferentes. Não sei se tens essa experiência. Eu creo que empieza a haber algunas pequeñas cosas, mas las grandes escuelas continúan a ser el lugar preferido de reclutamiento. Es más seguro. Porque al final intentamos ir sobre seguro. Al final esta es la cuestión. Y las empresas no quieren arriesgar. Entonces dicen, oye, sabemos. Y luego tienes una cosa que es muy tonosa. Acabamos procurando personas que se parezcan a nos. Entonces, esta capacidad de decir, oye, no, yo no quiero una persona que sea un mini yo, sino que quiero procurar una persona que me traiga otras cosas distintas y no centrarme en, ok, voy a buscar lo que ya sé que funciona, sino voy a abrir la mente y ver quién es la persona que tengo frente de mí en la entrevista. Con la mente abierta y ver si creo que esta persona puede trabajar conmigo o no, porque seamos honestos, las universidades son importantes y aprendes muchas cosas, pero sobre todo aprendes a estructurar tu mente, aprendes Luego, la mayor parte de los skills de trabajo se aprenden a trabajar. Con lo cual, llega un momento en el que yo estoy de acuerdo en que debería existir mayor flexibilidad en procurar las capacidades de la persona en lugar de la carrera exacta o el título que pone en un currículo. É um caminho. Vamos acreditar que esse é o caminho e que vamos conseguir. E não te podia ter aqui sem te perguntar, e a inteligência artificial aqui no recrutamento, em empresas como a Michael Page, mas também nas outras empresas. O que é que se pode já fazer? Eu sei que já se estão a fazer várias coisas, e como é que tu estás a ver o apoio da inteligência artificial para o recrutamento no futuro? A ver, yo creo que prácticamente
Cuando yo veía el otro día un estudio y creo que era 70, 80 o incluso 90% de las empresas en Estados Unidos estaban utilizando inteligencia artificial para el reclutamiento. O sea, es una realidad ya. Principalmente la utilización número uno es a filtraje dos currículums. O sea, yo creo que es la cosa más fácil. Y esto es un punto que es muy importante desde el punto de vista de la persona que está procurada de empleo. La persona que está procurada de una nueva oportunidad tiene que percibir que la inteligencia artificial puede pasar dos cosas, que es uno, que no acredites en él, o dos, que la utilices para que te ayude, ¿vale? Y sabiendo que prácticamente cualquier empresa que recibe inmensos currículums va a hacer una filtración de esos currículums y normalmente va a hacer con una job description donde tienes cuáles son las funciones que se va a procurar y tienes los currículums. Y la inteligencia artificial hace un match de una cosa con otra y normalmente lo que tenemos nosotros por lo menos es te genera una lista con las coincidencias donde ya te haces un pre-screening de decir, oye, mira, estas son las personas que mejor encajan. Tienes 100%, 99, 80 y vas empezando de arriba para abajo porque son las personas que supuestamente encaixan mejor con el perfil. Entonces, aquí las personas tienen que tener la inteligencia de decir, oye, estoy a mandar un currículum para esta función, ¿cómo estructuro mi currículum de forma que sea claro que yo cumplo estas funciones o que tengo capacidad de cumplir estas funciones? Pero una vez más, si ese screening es feito en base a las funciones de tu currículum, tienes que preparar el currículum. Tienes que preparar el currículum, pero dos, significa que tus competencias no tienen por qué ser vistas en el currículum, claro, porque no tens feito exactamente esas funciones en el pasado. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar también, es decir, que no sea únicamente la inteligencia artificial a trabajar, sino que sea la capacidad de nos como reclutadores, digo las empresas de reclutamiento por un lado, pero son los reclutadores dentro de las empresas. El abrir la mente a decir, ok, vamos a hacer esto. Luego, a partir de aquí, tenemos más cosas que se están a utilizar. Tenemos ya entrevistadores de inteligencia artificial, pero lo que yo tengo falado con clientes y candidatos que han utilizado estos sistemas es que los altos profesionales no están preparados ni están a gusto con hacer entrevistas con un algoritmo. Con lo cual quieren tener trato humano, quieren tener trato con personas. Entonces, si lo que estás es a procura del mejor profesional, normalmente precisas de... Perdóname, un segundo. Bem. Sim, mas pode haver uma primeira triagem, ou seja... Claramente tienes una primera triage donde tú puedes hacer unas killer questions, donde dices, oye, aquí voy haciendo un screening de, oye, mira, tienes esto, otro, y esto me permite asegurar que la persona encaja más o menos con lo que estamos a procurar. Pero luego las personas quieren tener trato humano. Claro. Sobre todo cuanto más alto sea el profesional, con más alto me refiero en el nivel profesional, más precisan de decir, oye, yo no quiero ni siquiera tener una primera entrevista online por Teams o cualquiera de estas. Yo quiero tomar un café y conocernos personalmente. Entonces, yo creo que hay una parte importante de screening de trabajo y en el trabajo de un reclutador como nos hay una parte que es súper importante que nos permite preparar bien la job description utilizando la inteligencia artificial. Es colocar los anuncios en las plataformas de empleo a través de inteligencia artificial también para ser más rápidos, para centrarnos en el trabajo que para nosotros es más importante, que es identificar a las personas, es entrevistar a las personas y ver quién encaixa realmente, quién tiene las capacidades, quién tiene los skills necesarios para nuestros clientes. Mas o candidato também tem que utilizar a inteligência artificial para poder responder ao anúncio que viu e lá o raio da máquina do outro lado fazer ali um match, certo? Claramente tiene que saber utilizar la inteligencia artificial teniendo en cuenta una cosa, y es que el que está a leer un currículum, el que está a leer una carta de presentación, también identifica cuando ve una cosa que es totalmente genérica. Claro. Hay que tener la capacidad de decir, ok, yo puedo utilizar y apoyarme sobre ChatGPT o la herramienta que sea para que me ayude a hacer esto, pero tengo que darle mi toque personal, porque si no, mi currículum, mi carta de presentación es exactamente igual que la de los otros. Não, claro. Se todos utilizamos as mesmas ferramentas, claro, temos que conseguir pôr ali o toque humano. Agora tinha uma pergunta já mais sobre a função da RH tem saído nos últimos estudos e foi muito interessante ver isso. Até ali as pessoas mais procuradas, os cargos mais procurados, os responsáveis da RH raramente apareciam. E nos últimos estudos que vi, fiquei muito contente de ver
com o diretor de recursos humanos é uma função cada vez mais procurada. O que é que me dizes sobre isso e que competências, que conselhos é que darias aqui à nossa comunidade de RH para se preparar para o futuro e evoluir também na sua profissão? Eu creo que la primeira cosa é que lo que ten puesto cada vez máis no mapa aos recursos humanos é que ha habido una mudanza a nivel mundial. Históricamente el CEO siempre iba acompañado del CFO. Do CFO, sí. Era el tándem continuo. ¿Vale? Y aos poucos hemos visto cómo se produce una mudanza donde el principal activo de las empresas no son los números, son las personas. Y como muchos CEOs han pasado a percibir, decir, oye, si yo tengo junto de mí a mi Chief People Officer o mi director de recursos humanos, esto me va a ayudar a poder tomar mejores decisiones en lo que es más importante, que son las personas. Está claro que no quiero decir que los directores financieros no sean importantes, porque los números son esenciales para que las empresas funcionen. Más, las personas son muy, muy importantes. Ahí empieza esa mudanza a decir, oye, espera, preciso de tener personas expertos de mí que me ayuden a tomar las mejores decisiones y a tener a las personas en un lugar cierto. Esto faz con que el perfil de recursos humanos también se ha producido una grande mudanza. El otro día oía uno de los podcasts tuyos donde falaban sobre lo que eran las direcciones de PESOAL antiguas, que sí. Efectivamente, que eran, pues oye, personas que realmente era más enfocado en el contrato, en pagar el salario. Muito administrativo, era poco processual. Más. Y a lo que tenemos hoy, a día de hoy, que principalmente acaba por ser un parceiro de negocio. O sea, tiene que ser un business partner totalmente. Y esto yo creo que es el hacia dónde vamos. Yo otro día estaba a ver un estudio que falaba de una cosa que me pareció súper interesante, y es que por primera vez empezamos a ver CEOs que vienen de recursos humanos. Porque normalmente veíamos eso, o bien personas de operaciones, o bien CFOs, que acababan siendo CEOs. Empezamos a ver CEOs que han sido el antiguo Chief People Officer, cosa que me parece que tiene mucha lógica, porque al final el CEO está claro que tiene que tener una visión estratégica, pero tiene que principalmente saber utilizar, no utilizar, pero saber mover bien sus recursos humanos y ponerles en el sitio cierto y hacer las mejores escollas. Entonces, a día de hoy lo que vemos es que el perfil más importante, para mí, a día de hoy, lo más esencial que tiene que tener un buen director de recursos humanos es percibir el negocio. Es intentar ir al de soy muy bon en conocer cada uno de las partes de un departamento de recursos humanos. Es quiero entender bien el negocio al cual esto va a servir. Quiero sentir que podría llegar a tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones a un mío CEO, a un mío CFO, al director de recursos, al director comercial, al director de operaciones. Y cuando se convierte en un business partner de cada uno de ellos, llega un momento en el que todos ellos quieren tenerlo cerca para poder tomar decisiones. Cuanto más cerca está en la toma de decisiones, cuanto más te juntas, llega un momento en que más percibes del negocio y más te sientes interesado por él, y entonces acabas por tener tanto conocimiento que en un momento dado podías llegar a ser un CEO. Não diria melhor. Acho que sim, todos os DRHs poderiam ser CEOs, desde que o queiram. Eu lembro-me de um antigo chefe meu que me dizia: Cristina, o importante não é o que é que vais fazer, o que é que vai fazer a empresa. O importante é quem é que vai fazer isso que nós precisamos que se faça. A pessoa vem sempre em primeiro lugar, e tinha ele muita razão. Muito bem, Álvaro, muito obrigada por este momento connosco, obrigada por teres vindo a Pessoas e Talento, e eu também me despeço de quem nos está a ouvir. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e até uma próxima oportunidade.